Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo tercero, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Ahora estamos en el párrafo tercero de este artículo, hablando sobre los misterios de la vida de Cristo. Y en el tercer apartado, el Catecismo va a dedicar 25 números a desarrollar el tema que tiene como título Los misterios de la vida pública de Jesús. El día de hoy profundizaremos en las tentaciones de Jesús en el desierto. El Catecismo nos presenta 9 misterios de la vida pública de Jesús: el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús en el desierto, el reino de Dios está cerca, el anuncio del reino de Dios, los signos del reino de Dios, las llaves del reino, la transfiguración, la subida de Jesús a Jerusalén y la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Número 538 del Catecismo dice: los evangelios hablan de un tiempo de soledad de Jesús en el desierto inmediatamente después de su bautismo por Juan. Impulsado por el Espíritu al desierto, Jesús permanece allí sin comer durante 40 días. Vive entre los animales y los ángeles le servían. Al final de este tiempo, Satanás le tienta 3 veces, tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios. Jesús rechaza estos ataques, que recapitulan las tentaciones de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto, y el diablo se aleja de él hasta el tiempo determinado. Es lo que nos dice este número del Catecismo, basado en el Evangelio de Lucas 4:13. Fijémonos, la primera afirmación que nos presenta el Catecismo es el hecho de que las tentaciones en el desierto son un episodio acto seguido del bautismo en el río Jordán. Se había visualizado de un modo muy fuerte que Jesús recibía esa misión. Es como una investidura formal de la misión que Jesús recibe del Padre en el bautismo. Podríamos hacer también, queridos amigos, una analogía, ¿no? Igual que los reyes y los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran ungidos con aceite, un profeta les ungía. Cristo es ungido visualmente. Jesús está ungido por el Espíritu Santo desde siempre, pero en este momento se hace visualmente, ¿no? El bautismo de Jesús en el río Jordán es un signo visible de que este hombre tiene la plenitud de los dones del Espíritu Santo. Por eso Jesús, cuando va a la sinagoga de su pueblo de Nazaret, puede decir con toda seguridad, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos. Lucas 4, 18, 19. Ahora que Jesús ha recibido esta investidura formal en ese bautismo, ¿qué es lo primero que Jesús hace? Y esto es una gran lección para nosotros. Él le da prioridad. Dice, impulsado por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, fue al desierto. Es un tremendo detalle el hecho
de que la Sagrada Escritura nos subraye, que no únicamente fue al desierto, sino que fue movido por el Espíritu Santo. Es algo muy importante. Él lo hace consciente de que ir al desierto forma parte del designio salvífico y el Espíritu Santo es el que está moviendo esa humanidad de Jesucristo. Nosotros, en este episodio, ¿no?, en este momento de la ida de Jesús al desierto, tenemos un modelo. En este Jesús dejarse mover por el Espíritu Santo, tenemos un modelo para decir cada día, cada mañana como esta, ¿no? Yo, movido por el Espíritu Santo, me levanté de mi cama esta mañana. Con premura, con alegría. Movido por el Espíritu Santo, estoy ahora conduciendo hacia mi trabajo. Movido por el Espíritu Santo, estoy entrando en la escuela, en la universidad, en el colegio. Yo, movido por el Espíritu Santo, estoy preparando el alimento para mi familia. Cada uno, en la circunstancia de la vida que se encuentre, eso que está haciendo, debe hacerlo una oración constante. Yo, movido por el Espíritu Santo, ahora hago esto. Es un gran modelo para nuestra vida. El Espíritu Santo debe de ser el principio que mueva todas las acciones en nuestra vida. Vamos a ver, queridos amigos, a qué le movió el Espíritu Santo. Jesús lleva 30 años en la vida oculta. Ya Jesús es un adulto, como decíamos en una de las catequesis, ya en bajada. Es la hora de empezar a predicar. Y entonces Jesús lo primero que hace no es ir directamente a predicar, sino retirarse al silencio en el desierto. Qué contradicción, ¿no? En nuestra vida vivimos alrededor de un montón de personas que están en vidas de ansiedad, ¿no? Han ido a un retiro, han recibido un par de pláticas motivadoras y regresan a el cuarto día, como se le dice muchas veces, a ese día después del retiro, después del encuentro, después de una buena confesión, después de un compromiso de cambio en mi vida, a ese cuarto día quieren llegar a comerse el mundo. Y yo voy a predicar a Jesús, y yo voy a hacer, y yo voy a decir, y yo voy a proponer. Y entra en una vida de un activismo, ¿no?, que es al inicio muy sano. He tenido una experiencia con Dios y me gustaría que todo el mundo la tuviera, pero cuidado. Mira aquí Jesús lo que nos enseña, ¿no? Su cuarto día al desierto. Es una vacuna esta, ahora en tiempos de vacunas, ¿no? Es una vacuna contra el activismo en nuestra vida de discípulos. El activismo ese que nos lleva a olvidarnos de la importancia de la oración por hacer cosas. Vemos muchas personas muy buenas, servidores, ¿no?, para arriba y para abajo, y los mandan y hacen y deshacen, etcétera, etcétera, pero nunca rezan. No hacen un momento de silencio, un stop en su vida. El activismo nos lleva a olvidarnos de que todo nuestro trabajo apostólico nace es de la unión íntima y constante con Dios, de bajarle el volumen al radio, de hacer un momento de silencio para poder escuchar a dónde me va a mover el Espíritu Santo. Es olvidarnos muchas veces todo este movimiento y toda esta actividad de que el alma de nuestra vida apostólica es la oración. Es el contacto íntimo con Dios.
Hay veces nos movemos tanto que al final hacemos el examen de conciencia y decimos, ¿y qué hice hoy? Y nos damos cuenta que no hicimos nada. Y tampoco rezamos. El activismo, este querer comerse el mundo, se caracteriza como por una especie de ansiedad en lo que uno se cree que él y que la salvación del mundo depende solamente de lo que yo haga. Y resulta que se suele traducir este activismo y este hacer de cosas en una vida, pues, poco atractiva y al final poco fecunda. Nuestras acciones, como vienen solamente sustentadas por nuestro activismo, se convierten en actos sin fecundidad. Porque precisamente parten de nosotros y no han sido movidas por el Espíritu Santo. Entonces lo primero que hace Jesús, después de estar 30 años en esa vida oculta, y después de esa investidura formal, después de que Dios Padre habla y que todos escuchan, y que queda delante de todos los que estaban ahí como el ungido por el Espíritu Santo para llevar la salvación esperada desde siempre a Israel, se va al desierto. Lo que Jesús hace al retirarse al desierto es darnos una lección digna de meditar y de tener en cuenta. Y nos da la respuesta a dos grandes preguntas. ¿Cuál es la primera misión de Jesús? Ser tentado. ¿Cuál es la primera misión de Jesús? Vencer la tentación. El hecho de que las tentaciones de Jesús vengan acto seguido del bautismo en el río Jordán, esa teofanía en donde escuchamos la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado. Es como decir que la misión de Jesús es ser el descenso a los peligros que acechan al hombre. Jesús va al desierto, que representa el lugar en el que el hombre es tentado, el desierto que representa a la vida en el ámbito en el que nosotros nos desenvolvemos en medio de todo, en medio de lo que hay en el desierto, peligro, sed, fieras salvajes. Ese es el mundo en el que nosotros nos movemos. Y Jesús va allá a enfrentarlo. Es como un adelanto del descenso al lugar de los infiernos. Es retirarse al desierto. Tiene esta conexión que Jesús después va a vivir una vez muerto en la cruz. Jesús comienza a buscar la oveja perdida en el desierto. Es un signo de las tentaciones y Jesús quiere afrontar las tentaciones, quiere dejarse tentar para que así, dejándose tentar, nosotros podamos tomar de Él la fuerza, podamos tomar de Él la gracia, podamos tomar de Él el ejemplo para vencer la tentación. Y Jesús, yendo al desierto, con ese acto entra en el drama humano. Desciende a los peligros que acechan al hombre y por eso quiere ir. Este episodio de Jesús en el desierto es muy, pero muy importante, porque es como verificar la autenticidad de la encarnación. Se ha hecho hombre como nosotros, en todo, menos en el pecado. Pero mucho cuidado, queridos amigos, también ha sido tentado. Es decir, Jesús ha experimentado la tentación, pero no el pecado. Jesús no tenía concupiscencia, eso que hemos explicado en algunas catequesis, ese desorden interior que tenemos nosotros, fruto del pecado original.
Jesús no lo tenía, pero atentos, tampoco Adán y Eva lo tenían antes de pecar. Es decir, que eso no quita que uno pueda ser tentado. Jesús también fue tentado. Es la autentificación de que Jesús es hombre de verdad. La tentación, el haber sido tentado. Ese era el sello de verificación de la condición humana de Jesús. Es un pasaje también, esta entrada en el desierto, queridos amigos, es un pasaje que nos lleva hasta las últimas consecuencias de lo que supone la encarnación. Jesús tentado. Y al decir este detalle, dice que Jesús vivía entre las fieras salvajes y los ángeles le servían. Es decir, no estaba Jesús ahí solamente protegido, no. Entre las fieras salvajes. El Papa Benedicto XVI, en su libro que hemos ido comentando, Jesús de Nazaret, cuando comenta las tentaciones en el desierto, hace una referencia, pero muy interesante. Dice el Evangelio de San Lucas, que Jesús en el desierto vivía entre las fieras salvajes y los ángeles le servían. Y el Papa Benedicto XVI dice que está cumpliendo en este momento aquella profecía del profeta Isaías que dice: el lobo y el cordero pasearán juntos. Isaías 65:25. Es decir, la entrada en el desierto de Jesús es un signo mesiánico, un signo de que el Mesías ha llegado a nosotros. Es como el retorno al paraíso. Fíjense que en el paraíso no existía esa violencia del hombre frente a la naturaleza, sino que el hombre vivía en pleno equilibrio con la naturaleza. El lobo y el cordero pasearán juntos. En el paraíso, Adán y Eva convivían con las fieras sin que fueran peligrosas para ellos. Y ahora en el desierto, Jesús vivía entre las fieras salvajes y los ángeles le servían. Es como decir, ahora Jesús, enfrentándose al tentador, quiere de nuevo, por la gracia de Dios, conseguir ese estado que el hombre había perdido en el paraíso. Es como volver a conseguir el estado de paz y de hermandad en la relación del hombre con la naturaleza y del hombre con el hombre y del hombre con Dios. Paz con la naturaleza, paz contigo mismo y paz con Dios. Eso es lo que Jesús está haciendo en este signo de vuelta al paraíso. Eso que hemos perdido y que nos hace tanto daño. Jesús va a hacer la guerra a las tentaciones para intentar conseguir la paz para nosotros. Es la guerra necesaria para poder obtener la paz con nosotros, con la naturaleza, con Dios. La paz de Cristo viene a darnos, a quitarnos el velo de ese falso pacifismo. Así como en el mundo moderno que vivimos hoy, ¿no? En el fondo, hay veces decimos, por fin estamos en un mundo en paz. Y en 2 minutos volteamos la mirada y hay una guerra a punto de empezar. Y entonces, ¿dónde estaba la paz? Es un falso pacifismo. Y Jesús nos va a enseñar a combatir esa tentación. ¿Quieres paz en tu corazón? ¿Quieres paz en tu familia? ¿Quieres paz en tu ciudad? ¿Quieres paz en tu país? Hay que hacer frente a la tentación.
Es una lección que Jesús nos da entrando en el desierto. Hoy día estamos en un par de semanas donde estamos hablando de guerra y paz. ¿Quieres paz? Tienes que hacer frente a la tentación. Y vamos a ver cuál es la tentación que nos está llevando a una guerra. Esa ya pasó en el desierto también. Dice el número 538 del Catecismo, las tentaciones del desierto recapitulan las que fueron las tentaciones de Adán y Eva en el paraíso y las tentaciones de Israel en el desierto. Es como el Catecismo aquí directamente nos lleva a este paralelismo. Jesús en el desierto, Adán y Eva en el paraíso y el pueblo de Israel saliendo en el desierto con Moisés. Para entender bien, ¿no?, estas tres tentaciones, es importante que las tengamos que ver, queridos amigos, en el contexto. ¿En qué consistieron las tentaciones en el paraíso y en el desierto? La tentación del paraíso es la de querer ser como Dios. Es lo que sucede hoy. El hombre quiere ser Dios y entre más poder tiene, más quiere dominar a los otros y más quiere imponerse, con ideales a lo mejor que suenan muy bonitos, pero que son vanos. Es olvidarnos de que somos criaturas. Y además olvidarnos de que somos criaturas de Dios. Esa es la tentación de Adán, querer ser como Dios. Y la tentación de Israel en el desierto es la tentación de desconfianza. ¿Nos has traído aquí al desierto para dejarnos morir de hambre y sed en medio de la prueba? Israel grita esto y desconfía de Dios. Y entonces tiene la tentación de hacerse ídolos de oro y de plata. La tentación de Israel en el desierto es que el hombre no termina de confiar en que Dios le está guiando por el desierto. La tentación de Adán y Eva en el paraíso era pretender ser como Dios, es decir, soberbia. Soberbia, desconfianza. Fíjense bien que es exactamente lo que nos pasa hoy día en el mundo, en mi vida personal, en mi vida de comunidad. Soberbia y desconfianza. Hoy día el hombre quiere ser un Dios y hoy día el hombre desconfía de todo y de todos. ¿Sí? Hoy día nadie se quiere vacunar, dicen por ahí, porque desconfían. Ahí está, desconfianza. Pero también todos se creen Dios. Los médicos se creen Dios, los políticos se creen Dios, los padres de familia nos creemos dioses, todos nos creemos dioses y desconfiamos de todo el mundo. Ahí están las dos tentaciones adueñadas del mundo entero. La misma del paraíso y la misma de Israel en el desierto. Y vemos nosotros a Jesús entrando en este desierto a vencer estas dos tentaciones, la de la soberbia y la desconfianza. ¿Cómo? Haciendo muestra de su plena confianza filial en su Padre. ¿Cómo se vence la soberbia? La soberbia se vence siendo humilde. ¿Cómo se vence la desconfianza? La desconfianza se vence en el abandono. En el abandono. Filiación humilde y abandono en las manos de Dios. Hijos del Padre y abandonados en las manos del Padre. Esta es la mejor medicina. Este es el mejor remedio frente a las dos tentaciones que están ahogando al mundo moderno, la soberbia y la desconfianza. La soberbia, en el fondo, es renunciar a tener un padre.
El soberbio dice, yo soy el Padre, yo no quiero ser hijo. Y Jesús dice, yo soy el Hijo amado del Padre. Y la desconfianza es trazar mi propio camino. Yo no me fío de nadie que conduzca mi vida. Tengo que ser yo el que lleve el volante, yo el que lleve el destino. Pero si lleva a otro, o otro viene conmigo, o diciéndome por dónde o para dónde, yo no me confío. Y Jesús nos dice, yo me abandono plenamente al Padre. Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 22:42, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Confío. Como vemos, pues, queridos amigos, las tentaciones en el desierto están reparando el daño que el pecado ha causado en el género humano, en Adán y en Israel en el desierto. Además, tenemos que ver esas tentaciones no de una manera aislada, en una cosa puntual que pasó en el desierto y ya, ¿no? ¿Por qué? Nos dice el catecismo que cuando Jesús vence estas tentaciones, el diablo se aleja de él hasta el tiempo determinado. Esto puede dar así como susto. Es decir, el diablo se ve vencido y sale corriendo. Pero no del todo. Hasta el momento determinado. Es decir, que lo volveremos a ver, y de hecho lo volvimos a ver de una manera muy, pero muy especial en el Getsemaní, cuando Satanás volvió a intentar agobiar a Jesús, intentando poner sobre él todo el peso que le viene encima en el momento de la pasión. Y Jesús, en el momento más duro, sufre la tentación más fuerte. Y finalmente vuelve y la vence con la misma arma. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús nos enseña cuál es el arma en contra de la desconfianza. Abandonarnos en las manos del Padre. Por eso dice el Evangelio de San Lucas, ¿no?, que Satanás se alejó hasta el tiempo determinado. Él iba a apartarle de la voluntad del Padre, y Jesús le da una nueva lección. A mí no me apartas. A mí no me apartas de la voluntad de mi Padre. Y entonces ahí, en ese momento, es cuando Satanás es vencido definitivamente. En el sí que Jesucristo pronuncia en el momento de la cruz, es el vencimiento definitivo de Satanás. La cruz se convierte en el acto de obediencia definitivo de Jesús al Padre. Y Satanás es vencido en la cruz. Esto es muy hermoso, esto es demasiado profundo. Quiere decir que Satanás ha perdido toda posibilidad ante Jesucristo. Pero también ha perdido toda posibilidad ante aquellos que se unen a la obediencia de Jesucristo al Padre, es decir, tú y yo. El demonio contigo y conmigo no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos unido a Jesucristo en la obediencia al Padre. Podríamos decir también que estas tentaciones que han querido apartarnos de Dios, soberbia y desconfianza, podríamos clasificarlas en estas tres, ¿no? Que en la primera tentación, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Imagínense ustedes,
queridos amigos. Son 40 días sin comer. El hambre que tenía Jesús debió haber sido tremenda. Y el demonio viene y le dice, convierte esto en pan para que comas. Esto nos recuerda ese momento en el Calvario cuando le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Es como esa petición de pruebas que vivimos todo el tiempo, ¿no? En el Evangelio nos las va presentando de diferentes formas. Por allá también en un momento le dijeron a Jesús, haz un signo para que creamos. En nuestra vida muchas veces le lanzamos a Dios estas preguntas. Haz un signo, que se cure mi mamá y entonces sí creeré en ti. Si existes, déjamelo saber, que aparezca mi hija. O otros un poco más fuertes, personas que escucha uno diciendo, si Dios existe, ¿por qué nos sacia el hambre? Si Dios existe, ¿por qué hay tantos pobres en el mundo sufriendo? Y no se han dado cuenta que a los que tenían hambre en el desierto, Dios les envió el maná. ¿No te habías dado cuenta de eso? Hoy día estamos llenos de puros hombres y mujeres pidiéndole a Dios pruebas. Es como una especie de reto de prueba que suena en blasfemia contra Dios. Si eres hijo de Dios, me lo tienes que demostrar como yo te diga. Ese es el blasfemo hombre de hoy. Y frente a esta tentación, el Papa Benedicto XVI, ahí en el libro de Jesús de Nazaret, hace una cita de un sacerdote jesuita de nombre Alfred Delp, que dice esto tan hermoso, dice, el pan es importante, la libertad es más importante, pero lo más importante es la fidelidad constante y la adoración a Dios jamás traicionada. En la catequesis de mañana profundizaremos un poco alrededor de esta preciosa cita. Vuelvo y la repito, el pan es importante, la libertad es más importante, pero lo más importante es la fidelidad constante y la adoración a Dios jamás traicionada. Es decir, cuando se respeta esta jerarquía de los bienes, es cuando el hombre entiende la vocación para la que ha sido creado. Pues cuando no se respeta esta jerarquía, queridos amigos, entonces es cuando se produce la caída, cuando se produce el debacle. Porque entonces, si no tengo jerarquía, al final lo más importante es el pan. Y el orden jerárquico de los valores en mi vida tiene que ser primero la fidelidad, la libertad y el pan. Cuando no tengo jerarquía en mi vida, lo primero que pongo es el pan. Después la libertad y al final la fidelidad. Hoy día muchos seres humanos solamente viven preocupados del pan, pero no de ser fieles a su amistad con Dios, con su Creador. Es más, venden su Creador por un pedazo de pan. Venden su fe por un pedazo de pan. Este orden es pero muy, muy importante, queridos amigos. Que nos toca todo nuestro ser. El pan no es malo. El pan es un don de Dios. El peligro es cuando el pan se pone por encima de la libertad del hombre. Y cuando la libertad del hombre se pone por encima de la fidelidad a Dios. Eso sí que es un problema y eso sí que es un desorden. Y ante ese desorden, entonces entra lo que vivimos hoy en el mundo.
Que en la segunda tentación, el diablo le llevó al alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, te sostendrán en tus manos para que tu pie no tropiece en las piedras. Satanás se vuelve teólogo. Satanás le sale a Jesús citándole el Salmo 91. Está escrito allí. Jesús le contesta: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Es muy curioso, queridos amigos, cómo en la tentación del desierto, en esta segunda tentación, el diablo se disfraza de teólogo y le cita la Escritura, le interpreta la Biblia a Jesús, el diablo. Es lo que hacen hoy día muchos. La interpretación de la Biblia también puede convertirse en un instrumento del anticristo, del demonio. Citan y citan y citan la Biblia y citan. El demonio también citó la Biblia a Jesús en su cara. Esto para abrir los ojos. El demonio también sabe. Y Jesús le contesta también como teólogo. Y toma el Salmo 91. Y lo hace vida en la cruz. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y por último, queridos amigos, la tercera tentación. Todo esto te daré si postrándote me adoras. Y entonces Jesús le dice: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Y Satanás se marchó, y he aquí que se acercaron los ángeles y servían a Jesús. La tentación es: todos estos reinos te daré. Pero Satanás, ¿qué me vas a dar si eso no es tuyo? Eso no es tuyo. ¿Qué me estás prometiendo si eso no es tuyo? Que nos abre los ojos a todos nosotros a no hacerle caso a las tentaciones del demonio, porque Él no es dueño de nada. Jesús lo vence en ese pasaje de la ascensión a los cielos, Mateo 28, 18. Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. En conclusión, queridos amigos, mañana continuaremos con esta catequesis de las tentaciones en el desierto, que de lo que se trata es hacer de este mundo la antesala del cielo. De lo que se trata es poner mis cualidades, mis talentos al servicio del reino de Dios, porque Jesús ya ha vencido al demonio en el desierto.